bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Se alargó por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entonar una alabanza, mi hermano, la alabanza número 19 de nuestros himnarios, Cristo Roca de mi salvación. Si usted no tiene el himnario, escriba, mi hermano, y mis hermanos que están en el computador recibiendo los correos, los mensajes, ellos le podrán hacer llegar este himnario. Himno número 19 dice: en las olas inmensas. Mi hermano, estamos en estas olas inmensas de este mundo embravecido, pero el Señor está con nosotros. Amén. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé en el huracán, deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda del peligro, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó. En Cristo fijo el ancla, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. Libra de tristeza y aleja amarga ayer. Por fe yo iré al cielo, mansión del Rey de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Gloria a Dios. Es Cristo nuestro refugio, mi hermano. Así que dejo este lugar para mi hermana que trae la palabra. Dios le bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora, porque nos permites dirigirnos a ti confiadamente al trono de la gracia, por Cristo Jesús, que abrió ese camino. Gracias, Señor, y ahora te rogamos que seas tú el que nos dirijas,
que traiga, Señor, palabra a nuestros corazones. Enséñanos tú, enséñanos, bendito Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir que busque donde usted se encuentre, abra la palabra y busque el libro de los Jueces. La palabra de Dios dice en Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, el tiempo de los jueces cubre un periodo entre la muerte de Josué, el sucesor de Moisés, y Saúl, el primer rey de Israel. Fue un tiempo de inestabilidad espiritual, un tiempo de los más difíciles para el pueblo de Israel, porque recibían todas las bendiciones de Dios. Ellos ya se encontraban en la tierra prometida, pero se apartaban de Dios y se iban tras los ídolos de los pueblos paganos que estaban a su alrededor. Y entonces recibían naturalmente las consecuencias de su pecado y caían bajo la opresión del enemigo. Después buscaban nuevamente a Jehová y Él les escuchaba y mandaba a algún líder que los dirigiera, mandaba a un juez y estaban bien por algún tiempo, pero después caían en lo mismo. Era algo cíclico. El juez, el último juez antes de Gedeón, más bien la jueza, fue Débora, una mujer excepcional, gobernadora, profetisa, poetisa, que trajo a Israel 40 años de paz. Así lo dice al final del capítulo 5 del libro de Jueces. Dice, y la tierra reposó 40 años. Pero ahora, en el capítulo 6, en el primer versículo, nosotros vemos al pueblo de Dios en gran necesidad. El pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido, el pueblo tan bendecido por Dios, ahora están muertos de miedo. Dios les había prometido todo lo contrario. Él les había dicho por medio de Moisés que caería espanto y temor de los pueblos al paso victorioso de ellos. Así lo leemos nosotros en Éxodo 15 y 16. Entonces, dice la palabra, entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. ¿Y qué estaba sucediendo en este tiempo? Exactamente todo lo contrario. Ahora el pueblo de Dios era el espantado, el temeroso, escondiéndose, pasando hambre, recibiendo humillación, estaban en gran necesidad. Ese pueblo que había visto la grandeza de Dios, ellos habían visto abrirse el mar en dos, habían visto caer las murallas de Jericó, unas murallas enormes de 5 metros de alto y de 3 metros de ancho, donde podía pasar un carro de guerra. Las habían visto caerse a pedazos por el poder de Dios. Pero ahora su situación es terriblemente triste. Sembraban, cosechaban, pero no comían de ello. Criaban ganado, pero pasaban hambres. ¿Cuál fue la razón? El capítulo 6, en el versículo 1, nosotros leemos, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7
años hicieron lo malo delante de Jehová. Ellos se habían vuelto hacia los ídolos paganos, se habían olvidado de Dios. Y naturalmente les habían alcanzado todas las maldiciones que el Señor había dicho por su desobediencia. Jueces 2:10 dice algo tremendo. Cuando muere Josué y mueren todos los que correspondían a su generación, dice la palabra que se levantó otra generación, una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta nueva generación no es que no supiera nada de Jehová, no, es que no tenía una relación personal con Dios. Para ellos, Dios era alguien relacionado con sus padres. Lo conocían, pero sin compromiso, como sucede con muchos hijos de cristianos en este tiempo. Hermanos, el más importante mandamiento del Antiguo Testamento se encuentra en Deuteronomio 6, 4 al 9. Lo conocemos. Para el pueblo judío es una oración que a la fecha ellos repiten constantemente, que los caracteriza, el Shema. Shema significa oye o escucha. Y así empieza: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús mismo dijo que era el primero y más grande mandamiento de todos. Pero después el texto continúa. Y ya en el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, siempre. La primera tarea de un padre, después de amar a Dios y guardar su palabra en el corazón, es enseñarla a sus hijos. E Israel falló en esa encomienda, como hemos fallado muchos padres. Y ahí están las consecuencias. Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones de la obediencia, todo el capítulo, pero también de las consecuencias de la desobediencia. Y por eso en Jueces 6:1, que ya leímos, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Cuando ellos ya no soportaron más, cuando la opresión del enemigo los tenían esclavizados, pasando hambres, humillados, entonces sí se acordaron de Dios, se acordaron del Dios verdadero. Clamaron a Jehová y Jehová les oyó y les manda un profeta. Este es un profeta anónimo, no conocemos el nombre de él, pero les trae a la memoria todo lo que Dios había hecho por Israel. El profeta les habló así, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, los liberé de la esclavitud, les di esta tierra, ya estaban en la tierra prometida, y les dije: yo soy su Dios, no teman a los dioses paganos, pero no habéis obedecido mi voz. Ellos desobedecieron a Dios y eso les trajo graves consecuencias. Deuteronomio 28 está dividido en eso: bendiciones de la obediencia, pero también consecuencias de la desobediencia. Y en el versículo 31 leemos: tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti
y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Y en el versículo 33, el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y eso es exactamente lo que les sucedió. Ahora eran pobres, aunque trabajaban mucho, pero eran pobres porque los madianitas se llevaban todo. El pueblo de Israel era sometido por el devorador. Y no es que los madianitas fueran tan fuertes, el problema no era de ellos, el problema era del pueblo de Israel, que había desobedecido a Dios y Dios los entregó en la mano de Madián, como leímos ya en la Escritura. Ahora vivían escondiéndose en cavernas, asustados y tremendamente miserables. Y hermanos, nosotros vemos cómo algunos de nuestros hermanos trabajan, pero el dinero no les alcanza. El dinero que ganan con tanto esfuerzo va a parar a los bolsillos de los acreedores. Hay personas que trabajan solo para pagar sus tarjetas de crédito. Están esclavizados por las deudas. Otros están esclavizados por la enfermedad, por tantas cosas, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo con su pueblo. Eso es lo que Satanás trata de hacer siempre con nosotros. Pero debemos recordar que el resultado de la obediencia es bendición. Y todos nosotros queremos bendición, hermanos. El precio de la desobediencia, esclavitud. Algunos dirán, bueno, eso corresponde al pueblo de Israel. Ellos se lo buscaron. Y es interesante cómo cuando leemos en la Escritura todas las bendiciones que hay para su pueblo, todos decimos amén. Son bendiciones y promesas para mi vida. Pero cuando vemos el castigo de la desobediencia, decimos, eso les toca al pueblo de Israel. Pero no es así. Tenemos que recordar que es a través de Israel que nos ha llegado la Escritura sagrada, la Biblia. Es a través de Israel que tenemos y conocemos todas las promesas y que sabemos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Es a través de ellos. Porque Dios usó y sigue usando todavía su falta de fe, aún su desobediencia, para enseñarnos a nosotros que queremos saber más de Dios. Todo lo que sucedió en el antiguo Israel tiene una relación directa con el pueblo de Dios del presente. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que hizo el pueblo de Israel, tanto como nación como también de manera individual, es una lección para nosotros. El pueblo de Israel se había vuelto rebelde, se habían alejado de Dios. Por lo tanto, Dios logró llamar su atención. ¿De qué manera? Tocándolos donde sabía que lo iban a sentir. Permitió que naciones hostiles los oprimieran, arruinaran completamente su medio de subsistencia, como fue en este tiempo. Sus cosechas durante 7 años. Y ahora el pueblo clama a Dios, clama al Dios verdadero. Y así sucedía, fue algo cíclico en todo el tiempo de los jueces. Recibían la bendición de Dios y se olvidaban de Él. Pero hermanos, los que conocemos al Señor y que hemos recibido tantas bendiciones, no son dadas para que nos olvidemos de Él. Al contrario, voy a permitirme leer en Jueces 6, capítulo es el que nos ocupa, los versículos 11 y 13, y quiero pedirle que usted
siga con su vista esta lectura. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Aquí encontramos a Gedeón, como ya dijimos, viviendo una de las épocas más desalentadoras del pueblo de Israel, un tiempo de apostasía, un tiempo de confusión. Gedeón representa una generación que conocía un poco de Dios, pero no lo suficiente, que no tenía compromiso con Dios. Lo conocían así, el Dios de sus padres. Pero la época de Gedeón también es representativa de nuestra época, donde impera la incredulidad. Y entonces nosotros vemos, hermanos, que los hijos de Dios sufren de la misma manera que los que no le conocen. Sufren el robo de sus bienes, están en necesidad. ¿Es que Dios se ha olvidado de su heredad? No, sabemos que no es así, hermanos. Pero cuando el pueblo de Dios sufre, es por desobediencia. Porque ha puesto a Dios a un lado y ha levantado ídolos. La idolatría se da también en nuestro pueblo como cristianos. Ha cambiado de nombre. Ya no son los ídolos hechos de madera, de piedra, de metal. Ahora los baales pueden ser el dinero, el trabajo. Y no es que no debamos conseguir dinero y trabajar, sabemos que no es eso. La misma palabra dice que el que no trabaje, que tampoco coma. No, no es eso. Es tomarlo como la prioridad de nuestras vidas. A veces la aprobación de los demás o el yo. El éxito, el buscar el éxito. A veces son los hijos nuestra prioridad, nuestros ídolos. Y hermanos, la idolatría no es un problema. La idolatría es el problema. Y por eso desobedecemos a Dios. Porque idolatría es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Cualquier cosa que toma el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Nuestra prioridad debe ser el Señor. Y ahí está Gedeón, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En la era es donde se sacude el trigo. En el lagar es donde se machacan las uvas. Esta situación entonces es irregular. ¿Por qué? Porque él estaba escondiéndose y en un lugar cerrado sacudiendo el trigo. Y ahí es donde lo encuentra el Señor. El ángel de Jehová se le presentó y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y si el ángel dijo eso, era cierto. Gedeón era un varón esforzado y valiente, pero escondido. Hermanos, Dios no ve lo que somos solamente. Él ve lo que podemos llegar a ser y lo que podemos hacer por su obra. Dios ve más allá todavía. Ahí está escondido. Escondido de nada le servían su fuerza y su valentía, porque el brazo del hombre es incapaz para salvar. Algunos de nosotros podemos ser esforzados y valientes, pero cuando peleamos con nuestras propias fuerzas, el fracaso es seguro. De nada nos sirve. Gedeón pregunta humildemente al ángel:
porque él conoce la palabra de Dios y las maravillas que en otro tiempo había hecho, y le duele la condición de su pueblo. Podríamos imaginarnos como un hijo que le pregunta al padre: papá, ¿por qué si somos cristianos nos va tan mal? ¿Por qué estamos en tanta necesidad? A Gedeón le duele la condición de su pueblo, porque sabe que el pueblo de Dios no fue llamado para ser sojuzgado, para estar en esclavitud. Hermano, ¿no le duele la situación de nuestro pueblo? Quizá usted en lo personal esté bien, pero nuestros hermanos, Dios se manifiesta a aquellos que esperan en su salvación y que no se conforman con las cosas como están. Dios envió a Gedeón y le envía a usted también y a mí. ¿A dónde? A la lucha. Él nos envía, hermanos. Gedeón estaba muy consciente de la situación de su pueblo. Nosotros también lo estamos. Gedeón sabía que el pueblo de Dios no fue llamado para ser sojuzgado. También nosotros sabemos eso. Fuimos llamados para estar en victoria, porque en Cristo somos más que victoriosos, dice la palabra. Gedeón no tenía rango ni título, tampoco nosotros tenemos nada de eso. Gedeón reconoce su insignificancia, su incapacidad, y nosotros igual reconocemos nuestra incompetencia. Pero Dios le dijo: ve con esta tu fuerza. Es lo que Dios le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza. Tal vez entenderíamos más el pasaje si Dios le hubiera dicho: ve con la fuerza que yo te voy a dar. Pero no es así. Entonces, ¿qué significa eso de ve con esta tu fuerza? Que en la marcha de la fe debemos avanzar con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha confiado. Así nos parezca insignificante, nos parezca algo débil, mínimo. Será entonces, cuando hayamos avanzado, que Dios nos dará más. ¿Qué es lo que tienes en tu mano?, le preguntó Dios a Moisés. Y él contestó: una vara. ¿Qué era una vara, hermanos? Decimos una insignificancia, ¿verdad? Era muy poco. Pero esa vara llegó a ser el instrumento y el símbolo de poder de Dios para liberar a su pueblo. 5 panes, 2 pececillos. Y eran panes de cebada además, panes de pobre, porque en aquel tiempo los pobres comían panes de cebada, los otros era trigo. 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué era esto para alimentar a los miles? El Señor quiso valerse de ese poco para mostrar su poder. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Es lo que dice. Y continúa diciendo: ¿no te envío yo? El mismo Dios que envió a Gedeón lo envía a usted y a mí, hermanos. Es el mismo Dios. Y aquí vemos que lo primero que hace Gedeón, ¿qué es? Ofrendar. Ofrendar. ¿Cuántas veces llegamos al Señor a pedir y a pedir en nuestra necesidad y no traemos nada que ofrecerle? Lo primero que hace Gedeón, vemos, es ofrendar. Él presenta su ofrenda, una ofrenda modesta, un cabrito. No es comparable, por ejemplo, con la que presentó Abraham en Génesis, una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola, un palomino. No era ese tiempo de abundancia. Pero nosotros, como Gedeón, también tenemos muy poco que ofrecer. Lo importante es que ese poco sea nuestro todo,
¿qué ofrecemos al Señor? ¿Nuestros bienes? ¿Nuestro tiempo? ¿Nuestra vida misma? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Lo poco que sea, Dios nos podrá usar como usó la vida de Gedeón. Voy a leer Jueces 6, 19 al 21. Siga con su vista donde usted se encuentre esta lectura. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura en un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Gedeón presenta una ofrenda, y él la ofrece, como acabamos de leer, sobre la encina, pero el ángel le corrige, diciéndole que la ofrezca sobre la peña. Entonces, y solo entonces, hizo descender fuego. Esto, hermanos, para nosotros tiene un significado espiritual, tiene un significado muy importante, porque la ofrenda que Dios acepta no se puede dar sobre cualquier base, sobre cualquier lugar. La única ofrenda que Dios acepta es sobre la roca. Leímos sobre la peña, que representa a Cristo, porque la roca es Cristo. Y solamente sobre la roca, que es Él, somos aceptados. No hay sacrificio que Él reciba si no es sobre la base de la justicia de la roca, que es Cristo mismo. Jesucristo es el único camino, no hay otro. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo: yo soy un camino, como tanta gente ahora quiere verlo. No, es sobre la roca que es Cristo. Y así Dios derrama su fuego sobre lo que está en la roca, que es nuestra ofrenda, es lo que nosotros le damos a Dios. Y el Espíritu Santo, el fuego de Dios, quema esta ofrenda y sube a su presencia con olor grato. Es solamente en Cristo, hermanos, solamente en Él. Y la vida eterna que tenemos se comienza ya a vivir desde aquí en la tierra, para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, que es la roca eterna, la roca de salvación. Debemos pedir a Dios que nos enseñe a ofrendar, que abra nuestros ojos. ¿Qué ídolo tienes en tu casa? Gedeón, en su propia casa, su padre tenía ídolos. ¿Qué ídolos? Usted lo sabe. ¿Cuántas cosas ocupan el lugar que debemos dar a Dios? Debemos pedirle que nos muestre, que nos enseñe también a ofrendar, a dar todo lo que tenemos y a vivir vidas en obediencia a Él. Es la obediencia, como ya vimos. Todo lo que pasó al pueblo de Israel fue por su desobediencia. Y tenemos que decir: Señor, enséñame a obedecerte. Y entonces el Señor nos va a decir: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Que Dios les bendiga.
Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, Padre eterno. Señor mi Dios, tú ves lo que el hombre no ve, Señor. Tú ves el interior, nuestro corazón dispuesto, Señor, a buscarte, Señor mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor. Que nos esforcemos, Señor, cada día, Señor, en buscar tu rostro, Señor. Que nos esforcemos, bendito Dios, en seguir tu caminar, Señor. Gracias, Padre bendito de la gloria. Eres bueno, eres misericordioso, Señor. Mis hermanos, Señor, que se han conectado, Padre bendito, sé con ellos, sus necesidades tú las conoces de cada uno de ellos, bendito Dios. Gracias, Señor, que te busquemos cada uno de nosotros más y más, Señor. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Himno número 73, mi hermano, de su himnario Cristo, roca de mi salvación. Yo quiero amarle más, dice esta hermosa alabanza, para la honra y gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Bendito eres, Señor. Por mí murió el Salvador. Yo quiero amarle más. Mis culpas perdonó Jesús. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más y más y más y más. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más. Su pueblo nunca dejará. Yo quiero amarle más. Sus bendiciones nos dará. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más y más y más y más. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más. Oh príncipe de eterna paz, yo quiero amarle más. En gloria he de ver su paz. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más y más y más y más. Yo quiero amarle 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 más y más y más y más. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más. Yo quiero amarle más. Mi hermano, si el Señor lo permite, el día jueves nuevamente estaremos en una nueva transmisión, si el Señor solamente lo permite. Dios le bendiga, mi hermano.